Ok. ¿Ya? Porque no se vio aquí la... Ah. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que estén todos, se encuentren muy bien todos ustedes. Nos encontramos muy contentos con la presentación de todos ustedes en la asistencia a nuestra conferencia que nos dictará el maestro Fernando de Jesús Bojorquez Ávila. El doctor se encuentra, nos va a platicar desde Campeche, ¿sí? Esta conferencia es la conferencia que organiza la Academia Mexicana de Odontopediatría y el Colegio Nacional de Cirugía, el doctor Ildefonso Urías, y el presidente de la Academia Mexicana de Odontopediatría, el doctor Mario Santana Yotoku. El tema que el maestro Fernando de Jesús nos va a platicar el día de hoy es el sistema rotatorio en odontopediatría, un tema muy interesante. Me voy a permitir leer el currículum del doctor Fernando. Él hizo la maestría en odontología en la Universidad Latinoamericana, es especialista en odontopediatría y realizó su posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su licenciatura la cursó en la Universidad Autónoma de Campeche. Es profesor de la Universidad Latinoamericana en la ULA. Cursó un diplomado en ortopedia maxilar. También cursó otro diplomado en cáncer oral. Doctor, es un honor para nosotros tenerlo en nuestra aula virtual en la conferencia de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Muchas gracias por participar con nosotros. Le dejo el auditorio. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Y como la doctora dijo, efectivamente, vamos a hablar de un tema muy interesante en odontopediatría, un poco controversial tal vez, en el área de la odontología pediátrica, que es el sistema rotatorio en odontopediatría, y que es una de las tendencias actuales del manejo de las pulpectomías en odontopediatría. Hay que definir lo que es una pulpectomía, y para esto tenemos que es un procedimiento de conducto radicular para el tejido pulpar que está irreversiblemente infectado o necrótico debido a una lesión de caries o un traumatismo. Los conductos radiculares se desbridan y se les da forma con limas manuales o rotatorias. Cabe mencionar que el tratamiento de endodoncia o de pulpectomía se considera la última opción para salvar o para conservar un diente temporal que ha afectado irreversiblemente el tejido pulpar debido a la caries en un niño. Una tendencia actual en la odontología pediátrica es realizar procedimientos de pulpectomía en los dientes primarios necróticos para mantener su formación y evitar la extracción y la pérdida de espacio. Y aquí es donde empezamos con el problema de la caries dental en los niños, de la famosa caries de infancia temprana severa. Tenemos casos como encontramos aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, en donde llega el paciente ya con tractos sinosos de drenaje y lo primero que el papá te dice es quítele los dientes. Y uno como odontopediatra es obligación decirle al papá cuáles son las consecuencias de que este paciente pierda de manera prematura esos órganos dentales. Dentro de ellas cabe destacar que vamos a perder el tema de la estética, el impacto psicológico que va a tener el paciente, la función y la fonación. Por lo tanto, es importante, en la medida de lo posible, tratar de salvar siempre esos dientes, tratar de hacer el último esfuerzo, como decía la literatura, para que esos dientes se mantengan. Explicarle al papá lo que conlleva la pérdida prematura de los dientes. Básicamente, el objetivo de una pulpectomía es la instrumentación del conducto radicular en dientes temporales. Se realiza un modelado mecánico de todo el espacio del conducto radicular, se realiza una limpieza química en donde se utiliza un irrigante, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Y posterior se realiza
una obturación que debe llegar hasta el ápice y que este material debe tener una estancia corta, pero una repercusión similar a la raíz del diente, tema del que también vamos a hablar un poco más adelante. Las cuestiones que pueden llegar a complicar una pulpectomía son las características anatómicas y fisiológicas normales de los dientes temporales. Pueden ser un reto para los odontólogos que quieren realizar una pulpectomía de manera manual o de manera rotatoria. La pura condición anatómica del diente ya vuelve complicado el proceso. Aunado a esto, la conducta del paciente, que es un reto de los más importantes para poder sobrellevar un tratamiento exitoso. Sin embargo, si todos conocemos estas características y tenemos un impacto en la clínica, la pulpectomía y la obturación del conducto radicular puede ser satisfactoria, puede ser viable. En la parte inferior izquierda de nuestras pantallas observamos una imagen microscópica de un órgano dental, es un segundo molar inferior, en donde observamos claramente un conducto distal, un conducto mesiovestibular y un conducto mesiolingual. De estos conductos mesiolinguales tenemos 6 divisiones topográficas, por así decirlo, en los cuales vamos a encontrar un tipo 1, donde los dos conductos van a tener una autonomía, una división tipo 2, en donde los dos canales están comunicados por una delgada cinta, una anatomía del tipo 3, en donde podemos encontrar 3 conductos, pero esta anatomía corresponde más a los dientes permanentes. Una anatomía en el tipo 4, en donde se reconoce como una verdadera conexión el corredor, y por último, un conducto de canales que se extiende toda la zona del istmo, que se forma un solo conducto. Las consideraciones más importantes a realizar durante una pulpectomía son las siguientes: la anatomía radicular, la fisiología radicular y el germen del diente permanente. Esto en base a que la anatomía radicular va a tener posiciones apicales, conductos accesorios y conductos laterales muy difíciles de poder acceder, como podemos observar en la tomografía. La fisiología radicular tiene que ver directamente con el efecto de la exfoliación en la raíz anatómica del diente. Por ejemplo, tenemos esta imagen en donde podemos ver un canino de una vista vestibular, en donde pareciera que el ápice anatómico está en la zona más externa. Si ponemos una vista lateral, podemos darnos cuenta que la resorción radicular ya está presente, esto debido al proceso de recambio dental, y el ápice ya no está tan externo como se pensaba y está en una zona mucho más interna. Y por último, y el tema que puede llegar a causar un poco más controversia en las pulpectomías de dientes temporales, es el germen del diente permanente. ¿Por qué? Se sabe anatómicamente hablando que los dientes posteriores tienen raíces más anchas porque ahí habita el germen del diente permanente. Si yo me excedo con la instrumentación, puedo llegar a provocar un daño en el germen. Si me excedo con la obturación, puedo llegar a causar un daño en el germen. Hay artículos que han investigado y que se ha hablado sobre posibles hipoplasias en los dientes que han recibido un tratamiento pulpar. Mismos artículos que han llegado a la conclusión que la hipoplasia puede ser dada por el proceso infeccioso, por el proceso necrótico previo al tratamiento pulpar, por lo cual también tendremos que hablar de materiales de obturación, cuáles son las tendencias actuales, qué es lo que estamos utilizando y hasta dónde podemos llegar en un tratamiento de pulpectomía. Una consideración anatómica más es el conducto radicular propiamente hablando. El conducto radicular de los dientes temporales es muy diferente a los dientes permanentes. En la parte más coronal tenemos una cinta u ovoide que vemos en este corte de tomografía, y en la parte más apical que tenemos en esta zona tenemos un conducto mucho más oval. ¿Qué me trae como consecuencia esto? Me trae que la limpieza o que la debilidación de la pulpa se va a volver todo un reto, porque mis instrumentos están diseñados de forma cónica
y mi cámara, perdón, y mis raíces están diseñadas de manera oval. Por lo tanto, desde aquí empieza una de mis principales problemáticas. ¿Cuándo voy a decidir hacer una pulpectomía? Esta gráfica es de los guidelines de la AAPD, que son quienes nos rigen a los odontólogos pediatras, y nos hablan sobre el diagnóstico y cuál es mi línea a seguir. Comenzamos en el diagnóstico pulpar. Si tengo una pulpa vital, sé que puedo tratar de manera pulpar pulpotomía o un recubrimiento pulpar indirecto. Si tengo una pulpa no vital, entonces empezamos una cascada para determinar si es viable o no es viable mi tratamiento. Tengo una pulpitis irreversible o una necrosis. ¿Mi diente es restaurable? Si no es restaurable, se sugiere la extracción. Si es restaurable, entonces me hago la siguiente pregunta. ¿Presenta resorción radicular externa o interna? Si la pregunta es sí, pienso en extracción o pienso en una pulpectomía no instrumentada con una pasta triantibiótica. En este caso, la pasta Trimix. Si mi conducto no tiene una reabsorción externa e interna, entonces puedo pensar en una pulpectomía. Y el mismo guideline me dice, tus opciones para obturación en orden son las siguientes. SOE, iodoformo e hidróxido de calcio. Esta es la pasta EndoFS. Como segunda opción, SOE, y como tercera opción, pasta iodoformada. Un poquito más adelante vamos a hablar sobre algunos artículos en donde nos vamos a poder dar cuenta cómo esta pasta iodoformada, que es la más fácil, la más habitual con la que trabajamos, empieza a tener cierta investigación y empiezan a ver que realmente puede generar un problema a un largo plazo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una pulpectomía en un diente temporal? Primero que nada, un diente que no sea restaurable, que yo no pueda colocar una corona de acero cromo, que no pueda colocar una resina, un material como un ionomer vidrio reforzado, etc. La reabsorción interna de las raíces con signos radiológicos, dientes con perforaciones del suelo de la cámara pulpar de origen mecánico o por caries. De origen mecánico, una pulpotomía mal realizada, en donde se fue de largo y se perforó la furca, el diente definitivamente se pierde. Una reabsorción radicular patológica y excesiva, con afectación de más de un tercio del diente, como podemos ver en estos ejemplos de aquí. Una pérdida excesiva del soporte óseo, una pérdida de la inserción periodontal normal, la presencia de un quiste dentígeno o folicular y una lesión periapical o interradicular que incluye la cripta del diente sucesor. Por ejemplo, la imagen de en medio. También se ha demostrado que uno de los criterios más fiables de integridad de la raíz es su longitud, así como que es necesario disponer de por lo menos 4 milímetros de raíz para que el diente temporal sea tributario de un tratamiento, es decir, que se pueda pensar que en ese diente yo puedo realizar un tratamiento. Este paciente en particular es un caso en donde se había realizado una pulpotomía previa, tuvo molestia, tuvo un tracto sinusal de drenaje, absceso o fístula, que se llamaba anteriormente. Se procede a hacer una pulpectomía y posteriormente se rehabilitó con una corona de acero. Tengo 4 integrantes o 4 ingredientes principales para que mis pulpectomías obtengan resultados predecibles y reproducibles. Con predecibles me refiero a que si yo hago un buen diagnóstico, si hago un buen tratamiento mecánico, una buena irrigación y una buena obturación, sé y tengo la certeza que mi tratamiento no debería de fracasar. Y reproducible se refiere a que ese diagnóstico, ese proceso de limar, esa irrigación y esa obturación, la puedo repetir cuantas veces sea necesaria en diferentes pacientes
para obtener los mismos resultados y obtener un éxito clínico. En el diagnóstico, vamos a tomar en cuenta la profundidad de las caries. Vamos a tomar en cuenta las restauraciones previas que sean profundas. También tendremos que tomar en cuenta el éxito o fracaso de una pulpotomía o pulpectomía previa, cambios en la pulpa, la reabsorción radicular patológica y radiotransparencias apicales e interradiculares. Antes de yo poder llegar a este escenario, que es un diente ya aislado, listo para hacer una remoción mecánica de una lesión de caries, tengo que pasar por todas estas imágenes. Tengo que analizar de manera clínica si tengo un tracto sinuoso de drenaje, si tengo un absceso, una fístula. Tengo que también ver si tengo radiografías y si radiográficamente involucra el nervio del diente o si no lo involucra. Aquí hay un ejemplo muy claro en donde tengo, sí, una restauración previa muy profunda, pero vean, la reacción pulpar fue una retracción. El paciente está asintomático, el paciente no tiene ningún problema, sí requiere un tratamiento de restauración, una corona, a lo mejor una resina en clase 2, un material bioactivo, pero no requiere un tratamiento pulpar desde el punto de vista radiográfico. Estas dos imágenes inferiores las pongo por una sencilla razón. Muchas veces se habla de realizar pruebas térmicas, igual pruebas de percusión, para poder determinar si el paciente tiene o no vitalidad pulpar. En el libro de las vías de la pulpa de Cohen nos dice directamente, las pruebas de vitalidad en un paciente que es ansioso, en un paciente que es de corta edad, deberían ser desechadas, porque el paciente no va a ser capaz de distinguir si le duele un diente con lo frío o con lo caliente. Tan sencillo como el miedo de ir con el dentista porque tiene un problema, porque tiene dolor, porque tiene algo que le molesta, con eso es más que suficiente para que el paciente, cualquier estímulo que tú le hagas, te va a referir dolor. Vamos a hablar sobre la preparación del conducto y en esta parte de la preparación del conducto vamos a hacer un pequeño paréntesis también. Para la preparación del conducto, lo primero y lo que a mí me enseñaron mis maestros es que el primer manejo de conducta y el más eficiente es una buena técnica de anestesia. Si yo ya sé que voy a trabajar directamente sobre la pulpa del diente, sé que ese paciente no tiene por qué sentir nada. Entonces, una técnica de anestesia correcta es mi primer manejo de conducta. Después, mi radiografía inicial, en ella voy a tomar una conductometría aparente, voy a observar signos de reabsorción externa o si es una reabsorción fisiológica, si es una reabsorción patológica. Voy a determinar si mi caso permite el uso de limas rotatorias, porque ojo, no todos los casos pueden ser utilizadas las limas rotatorias, porque el ancho o el tape de las limas en ocasiones no es suficiente para realizar la limpieza completa y correcta del conducto. También vamos a ver que el uso del localizador electrónico de ápices es un tema que se puede volver un poco controversial. Muchos dicen que el localizador sí se puede y se debería utilizar para hacer pulpectomías más adecuadas. Otros dicen que no, porque el localizador de ápices lo que detecta es la unión de cemento, la unión de la raíz con el cemento y entonces, como tengo un ápice abierto, como tengo un ápice con transposición, no me marca de manera adecuada. Y por último, un tema que hemos dejado muchísimo de lado los odontopediatras y que a mí en lo particular me gusta mucho es el tema del aislamiento. Aquí es el paréntesis que vamos a hacer. El aislamiento, desde mi perspectiva, y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, si alguien quiere o no aislar, desde mi perspectiva personal, el aislamiento debería ser el primero de tus objetivos en un tratamiento pulpar. Si yo no puedo aislar mi diente, si no puedo asegurar que ese trabajo mecánico, esa irrigación,
sea adecuada y no meta nada que contamine el diente, entonces tendré que pensar que ese tratamiento de pulpectomía no es viable y por lo tanto el diente se tendría que extraer. Aquí tengo ejemplos de varios casos clínicos que aparecen en internet, de algunos que son trabajos de titulación, de especialidades, otros trabajos de titulación de licenciatura, en donde podemos ver pulpectomías realizadas sin ninguna clase de aislamiento, sin siquiera rollos de algodón, no tenemos ni siquiera una gasa, o tenemos diques que están colocados pero están rotos, y aquí este sellado no se asegura. Al no asegurar un sellado, la saliva sigue contaminando el conducto y además pongo en riesgo a mi paciente. En esta zona de aquí en donde yo puedo estar irrigando, sea con clorexidina, con hipoclorito o con suero, el hipoclorito puede causar una lesión. Y además, si mi paciente no está en una sedación, corro riesgo de que mi paciente se mueva y lacerar tejidos. A mí me gusta ver tratamientos de pulpectomías así, previo a que yo pueda o a que yo piense en realizar ya mi tratamiento, debo de ver mi diente perfectamente sellado. Este caso es de apenas hace una semana. La lesión está muy cervical. Lo vamos a ver más adelante el caso completo. ¿Qué hago? Ocupo una grapa de retracción gingival y esta grapa me va a hacer que yo asegure que mi tratamiento sea predecible. Muchos conocerán al doctor Víctor Guerrero. Él habla mucho sobre aislamientología y en una de sus pláticas compartió esta diapositiva y la puse tal cual porque me pareció importante darle crédito al inicio a la diapositiva. Nos habla que el aislamiento es una ventaja adicional para reducir el riesgo de los aerosoles. En una época de pandemia en donde se protegen los ojos, en donde se protegen con gorros, con guantes, con cubrebocas KN, yo debería de tratar de protegerme a mí, a mis auxiliares y también, claro, a mi paciente de esta formación de aerosoles. También el uso de un aislamiento correcto va a reducir el potencial de transmisión en enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas no son únicamente de los adultos, también vamos a tener pacientes niños o jóvenes que tengan VIH, que hayan tenido hepatitis, que hayan tenido algún tipo de herpes. De eso también me tengo que proteger y eso lo hace el aislamiento. Existe una evidencia de que muchos dentistas generales no usan el dique de hule y se arriesgan a hacer pulpectomías sin ninguna clase de aislamiento. Regresando un poco al tema del localizador de ápices, coloco este que es el que yo utilizo. Sé que hay localizadores de ápices de otras marcas y que pueden tener un potencial mucho más alto, pero yo es con este en lo particular que me he adaptado. Los localizadores de ápices son fáciles y rápidos de operar. Demuestran una confiabilidad entre el 90 y el 98% en la detección de perforaciones de conductos accesorios. Reducen drásticamente la cantidad de radiografías que deben ser tomadas, son muy seguros y no causan molestia. Y un poco de la mano de esto, también hay que decir que para realizar pulpectomías con instrumentos rotatorios o para realizar pulpectomías, se debería pensar en algún punto tener un visor de radiografías digitales para varias cosas. Si yo estoy pensando que mi instrumento rotatorio lo voy a utilizar para reducir tiempos, tengo que tener todas las herramientas para reducir tiempos. Y esto obviamente tendría que incluir un visor. ¿Por qué? No sale una radiografía adecuada, vuelvo a colocar el sensor, tomo una nueva radiografía y puedo determinar si mi tratamiento está viendo por un lugar en donde yo quiero que esté. Si yo tomo una radiografía convencional, entonces tengo que revelar, tengo que esperarme esos 20, 30 segundos en fijador, depende de la zona donde esté, si hay más frío, si hay más calor. Tengo que enjuagar y
Si no me sale la radiografía, volver a tomar y repetir todo este proceso. Así que todo ese tiempo que yo pude haber ganado con mi instrumentación rotatoria, lo puedo perder en una falla radiográfica. Tiene una particular importancia en las raíces que presentan reabsorción fisiológica, el localizador de ápices, ya que a menudo esto no es detectado con precisión durante la interpretación radiográfica, lo primero que veíamos en las imágenes. De manera frontal o de manera perpendicular en una radiografía, puedo pensar que mi ápice radiográfico está en una posición. Cuando yo determino con un localizador de ápices, puedo pensar entonces que mi conducto o que mi zona apical puede estar más posterior o más profunda o mucho antes de lo que yo estoy pensando. Esto me va a traer como resultado un menor riesgo de sobreinstrumentar y una obturación más adecuada. Cuando yo utilizo un localizador de ápices, tengo esa ventaja o tengo esa alternativa. En el tema o en el debate de si se debería utilizar o no, aquí dice, algunos autores no encuentran diferencias significativas entre raíces vitales y necróticas. Diversos autores concluyen que la reabsorción apical no tiene efectos significativos en la exactitud del localizador de ápices, pero también se ha propuesto que el localizador de ápices detecta la unión cemento-dentinaria, misma que no se puede localizar con precisión en las radiografías, por lo cual, si tienes una duda, ellos proponen lo siguiente. Para un diente con necrosis, puedes terminar tu preparación o tu instrumentación de 0,5 a 1 milímetro. Y en los casos de pulpitis irreversible, que el diente aún es vital, puedes terminar tu preparación de 1 a 2 milímetros. Vamos a hablar de las limas. Para comenzar, tenemos que entender que el sistema de endodoncia rotatoria ha significado un avance extraordinario en el tratamiento de conductos, tanto de dientes anteriores como posteriores. La instrumentación rotatoria permite utilizar un menor número de limas, dar una mayor conicidad que facilita la limpieza del conducto y su posterior obturación. Aquí en este sistema que estamos viendo, que ahorita se los voy a presentar, que es un sistema que yo utilizo, solamente cuento con 3 limas y no en todos los casos voy a utilizar o voy a emplear las 3 limas. Hay que recordar dentro del uso de las limas que las limas contienen partes que por lo general las vas a encontrar en todas, que son un codificador ISO que te va a decir si la lima es calibre 15, 20, 25, 30 o 35. Un mango, una parte activa y un vástago. Y la parte activa en odontopediatría pudiera ser la más importante. ¿Por qué? Porque esta parte activa siempre es de 21 milímetros, 25 milímetros, porque son limas que están diseñadas para tratamientos de conductos en dientes permanentes. Estas limas en particular son 16 milímetros y por lo tanto me permite que con una poca apertura yo pueda llegar hasta un segundo molar superior y poder instrumentar de manera adecuada. Tengo que tener en cuenta también el taper o la conicidad que van a presentar mis limas. La sección del instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Ese contacto que va a tener entre las paredes del conducto, la estabilidad y todo aquello que va a remover mi lima. El ángulo de corte, que este ángulo de corte puede ser más o menos agresivos. Hay ángulos de corte que son negativos, que más que cortar van a hacer un pequeño desgaste para ir dándole una forma más adecuada al conducto. La técnica de instrumentación, que puede ser una técnica en donde se vaya a trabajar directamente sobre la longitud de trabajo o técnica directa de corona apical, donde voy bajando ligeramente instrumentos y me aseguro de no perforar o de no transportar el ápice del diente. Y por último, el cuerpo de la lima. El cuerpo de la lima se refiere a de qué está compuesta mi lima, de qué material. Si es de nitinol, si es de acero, depende de mi material, es la elasticidad, el corte, la efectividad que esta lima me va a dar o me va a proporcionar. Dentro de la parte activa vamos a tener la punta de la lima.
Y la punta de la lima va a tener dos funciones principales. Va a ayudar a que la lima penetre en el conducto, pero también va a guiar la lima a través del conducto. Esta parte de la lima me puede traer dos consecuencias que no son deseables. El primero es transportar el conducto y el segundo es que me puede generar una torsión excesiva, romper la lima y poder causar una fatiga. Por lo tanto, puedo decir que de las limas, lo que me interesa saber es que su capacidad de corte y la rigidez deciden la tendencia a transportar el conducto. Para conductos pediátricos en donde la dentina es ligeramente más blanda, y lo pongo entre comillas, me interesa que mi lima sea más flexible, que no sea tan rígida, que no sea tan cortante, sino que más bien solamente conforme el conducto para yo poder hacer un lavado. El diseño de la punta puede afectar al control, la eficacia y el resultado de la conformación. Las limas de Nitti que se utilizan hoy día suelen utilizar puntas no cortantes o redondeadas para prevenir de manera eficaz errores en la preparación que se encontraban en las puntas cortantes. Mis limas de hoy son limas nitinol, hacen referencia al níquel titanio y al laboratorio donde fueron desarrollados, y que atómicamente hablando contienen un 55% de níquel y un 45% de titanio. Cuando se empezó a investigar este material, se dieron cuenta que en dos de sus fases, de austenita y de martensita, tenían un efecto de memoria con una pseudoelasticidad dependiente de la temperatura y el esfuerzo. Quiere decir que esta lima a mayor temperatura va a presentar una mayor elasticidad y por lo tanto se va a adaptar mejor a mi conducto. Las limas que yo utilizo en lo personal son estas, son M3 Immature File, que son de UDG. Son limas que miden 16 milímetros, van a venir en dos tapes únicamente. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con el tape. Son limas que están hechas de níquel titanio y que son modificables con la temperatura. ¿Okay? La aleación de Nitti me va a reducir el riesgo de separación o de fractura de mi lima, además de que el material de Nitti es más flexible y mucho más durable. Estas limas están diseñadas para dientes deciduos. Aquí teníamos lo que hablábamos del tape, y estas limas son fáciles de identificar. Si tengo un tape 4, solamente voy a tener una banda de color. Si tengo un tape 6, voy a tener dos bandas de colores. Esto te lo da el fabricante y te dice, el tape es el porcentaje con el que va a ir aumentando cada uno de los giros en tu lima. El color te va a decir el tamaño o el grosor de la lima. Te indica también a qué velocidad debería estar tu motor y en qué torque debería estar tu motor para funcionar de manera ideal. ¿A qué se refiere el tape? Se va a referir a aquella parte en donde de manera apical yo voy a tener cierto ancho y de manera coronal voy a tener un ancho mucho más grande. Esto es porque en el ápice, como platicamos, teníamos una forma ovoide y en la parte coronal teníamos una forma de cinta. Por lo tanto, no puedo instrumentar de igual manera en la zona apical que en la zona coronal. También el fabricante te da un protocolo para quien lo quiera buscar, está en la página del fabricante y te dice, lo primero que tienes que hacer antes de un instrumento rotatorio es patentizar tu conducto. ¿Qué quiere decir? Detecto en dónde está mi conducto, cómo está mi conducto y hago una conductometría con un localizador de ápices si lo tienes a la mano. Estas son las limas
como se ven de manera en un acercamiento, y con una deformación se verían de esta manera. Ahora, ¿por qué el interés de una pulpectomía con instrumento rotatorio? ¿De dónde nace? ¿O qué es lo que me puede hacer pensar que el instrumento rotatorio sí podría ser utilizado en odontopediatría? Y aquí tenemos, igual de los guidelines de la AAPD, tenemos el uso de un instrumento manual con un instrumento rotatorio. Y ellos dicen que el llenado fue favorecido para los instrumentos rotatorios en el metaanálisis que realizaron. ¿Okay? También dicen que se observó que requiere menos tiempo, desgasta menos dentina y hace una preparación más uniforme del canal. Otra observación que ellos hacen es que este tipo de instrumentos también van a dejar o tienen un potencial de dejar una zona infectada mucho más amplia y por lo tanto te sugieren que debes de realizar abundante irrigación para remover todos estos remanentes de tejido. También te indican que el costo del instrumento rotatorio y del equipo para trabajar instrumentos rotatorios es un factor a considerar. Es algo que tendrás que tomar en cuenta porque los motores para instrumentos rotatorios no son muy económicos, los blisters de instrumentos rotatorios tampoco son muy económicos, y si pensamos en que te estoy sugiriendo igual que puedas conseguir un localizador de ápices y un radiodifusógrafo, entonces la inversión inicial es un poco fuerte. Claro, que te va a mejorar de manera considerable los resultados de tus tratamientos, pero tendrás que determinar si es algo que tú vas a querer realizar de manera habitual. Vamos a observar o vamos a leer dos conclusiones de otros dos artículos que van a decir prácticamente lo mismo. Ellos dicen que en los dientes primarios hay una mejor eficiencia en el tiempo y en la preparación con los instrumentos rotatorios que con los instrumentos manuales. Hay un decremento en el tiempo de trabajo, lo cual va a ayudar a que tu paciente disminuya la posibilidad de estar cansado o de cansarse con la boca abierta. Recordemos que estamos hablando de pacientes pediátricos que van desde los 2 años, 3 años, que pueden ser con conductas pues inadecuadas, en donde tuvieron una experiencia previa que no fue la ideal y por lo tanto vienen temerosos o vienen con intención de que no les hagas nada, y eso es algo que también tiene que importar en tu consulta. El tiempo que mi paciente está sentado es vital. También ellos dicen que los canales o las raíces que fueron tratados con instrumento rotatorio fueron más cónicos, favorecieron a una mejor calidad de llenado y por lo tanto eso incrementa el éxito clínico. Aquí tenemos otro artículo en donde hablamos de que instrumentos rotatorios en odontopediatría abrazando una nueva alternativa. En sus conclusiones, y no pongo todo el artículo porque sería muy cansado leerlos todos, pongo la parte más relevante. Quien quiera los artículos, con muchísimo gusto se los puedo pasar. Dicen que el diseño y la flexibilidad de los instrumentos de níquel titanio no solo preservan la anatomía original de los canales curvos, sino que además va a reducir los errores en el procedimiento. También habla de que en esta zona o en esta parte va a reducir o va a aceptar mejor el paciente pediátrico el tratamiento, porque mi efectividad en tiempo va a ser superior. Y por último menciona lo que mencionan en la academia, que el costo de todo el equipo y que tienes que llevar un procedimiento previo, un entrenamiento previo para usar esta técnica, es algo que limita y que también tienes que considerar si lo quieres llevar a cabo. Aquí tenemos un estudio más en donde se compara de manera in vitro la eficacia en una tomografía volumétrica
el llenado y tenemos tres grupos. Grupo 1, que fue un grupo en donde se hizo una instrumentación manual. Grupo 2, se hizo una instrumentación rotatoria. Y el grupo 3, una instrumentación híbrida. Tenemos un canal completamente obturado y un canal parcialmente obturado. En este estudio nos platican que la mejor forma de instrumentar y de llenar un conducto o de obturar un conducto sería de manera híbrida. Y aquí lo dice. Se puede apreciar que en el grupo híbrido se observó un mejor ensanchamiento del conducto. En el grupo rotatorio fue mejor que en el grupo de mano, pero peor que el grupo híbrido. Y por lo tanto, dice, los resultados de esta investigación confirman la habilidad o la mejoría de el método híbrido para la instrumentación y para la obturación. En esta zona de los instrumentos rotatorios, ¿cuál es nuestra tendencia actual en estos instrumentos? Se habla sobre una fabricación de unas limas rotatorias que son adaptativas y que estas sí directamente se van a modificar con la temperatura del conducto. En la figura A tenemos una lima que está fuera del conducto, que no se ha metido, no se ha introducido jamás al conducto, y en la figura B, cómo se comporta la lima dentro del conducto con respecto a la temperatura. Ellos dicen que esta lima en específico está siendo diseñada para que se adapte a la morfología en tercera dimensión del sistema de conductos radiculares. Va a tener un movimiento envolvente que va a ser muy flexible, que se va a poder contraer y expander y que va a ser capaz de limpiar de mejor manera, de manera más efectiva, los conductos radiculares. Y aquí hacen una comparación de la lima Kido S, que es una lima de Oriente, del Medio Oriente. Yo no la he podido conseguir en México, pero es una de las limas que más se ha analizado. De hecho, muchos estudios de instrumentación rotatoria en odontopediatría están basadas en estas limas. Se va a comparar directamente con el nuevo desarrollo y se observa que sí, efectivamente, la instrumentación con una lima adaptativa es óptima y supera por un margen bastante amplio a la lima Kido y obviamente a la lima de instrumentación manual. También existe una reducción en el tiempo de trabajo, en el tiempo de instrumentación. Esto quiere decir que con estos artículos yo puedo pensar o puedo atribuirle a que las limas rotatorias sí van a disminuir mi tiempo de trabajo. Hablando específicamente del tiempo en el que voy a instrumentar mis dientes. No estoy hablando del tiempo que me puedo llevar en utilizar un localizador de ápices y me puedo llevar a utilizar una toma de radiografía de diferentes angulaciones para poder determinar la localización del ápice, etc. También aquí te habla de que esta reducción del tiempo en la instrumentación va a tener resultados positivos en el sillón dental, porque los pacientes van a aceptar de mejor manera el estar mucho menos tiempo en el sillón dental. Aquí tenemos la comparación de dos sistemas rotatorios, uno de ellos que es muy común, ahorita vamos a verlo, y un sistema rotatorio que no es tan común, ¿ok? Tenemos una lima rotatoria ProTaper y tenemos un M2, que muchas de las marcas que manejan existen actualmente en México, pero normalmente nos vamos por ProTaper. ¿Y ellos qué dicen? Que realmente no importó cuál de las dos limas se utilizaran, porque la diferencia en el llenado o en el relleno de los conductos mesiales y distales realmente no tuvieron una significancia estadística, pero sí señalan que la calidad de obturación en los canales mesiales
son mejor que de los canales distales. Y aquí pongo una radiografía, que este es un caso clínico mío, que podemos observar la complejidad de la obturación que tenemos en un conducto distal. Simple y sencillamente, la forma de la raíz me vuelve compleja la obturación. No nada más la instrumentación, sino poder llevar el material de obturación hasta la zona apical es un proceso un poco complicado. Aquí tenemos otra radiografía, esta igual es de un paciente propio, en donde pudimos hacer una obturación adecuada de los dos conductos mesiales. Tenemos también un estudio más que me va a hablar del tiempo en la silla de un instrumento rotatorio. ¿Okay? Y me dicen, ok, este instrumento rotatorio lo que va a hacer es evaluar la efectividad del llenado en una raíz mesial, en una raíz distal, que es lo que acabamos de ver, y me va a decir si el tratamiento es aceptable o es no aceptable. Y aquí habla si es superior, si es como pasado o si es pobre. Y te dicen que en las raíces mesiales normalmente voy a obtener un llenado de un 82% hasta donde debería llegar, que me voy a pasar en un 13% y que va a ser pobre en un 4%. Pero en la cara distal o en el conducto distal voy a caer drásticamente, en donde el llenado de mis raíces distales se llega hasta un 69% de manera óptima, de manera sobreobturada 17% y de manera pobre 13%. Esta es la cifra que más pudiera llegar a subir. Que mi obturación puede ser pobre, y una obturación pobre tiene como consecuencia un resultado no favorable para el diente de mi paciente. Hablemos de irrigación. La irrigación va a tener tres conceptos que hay que entender perfectamente bien. El primero de ellos es irrigación como tal, es el lavado de una cavidad corporal o una herida con agua o un líquido con medicación. La aspiración va a ser un proceso de extracción de los líquidos o gases del cuerpo con un dispositivo de succión, y un desinfectante es un agente que destruye o inhibe la actividad de los microorganismos que provocan una enfermedad. Ahora bien, para yo poder irrigar, tengo dos opciones. Tengo agujas convencionales y tengo agujas que la punta está sellada y que tienen una salida lateral. Una de las partes más importantes de la irrigación es que se ha señalado que los conductos deben prepararse con una conicidad uniforme y continua. Sin embargo, esta preparación de la conicidad va a facilitar más mi obturación que mi eficacia antimicrobiana. Mi eficacia antimicrobiana me la va a proporcionar mi material de irrigación. Habitualmente, los irrigantes han sido introducidos en los conductos radiculares de forma pasiva y mediante una jeringa con una aguja. Cuando estos se administran de forma pasiva, los irrigantes solo progresan 1 milímetro más allá de la punta de la aguja. ¿Qué me sugiere la literatura? Que yo utilice agujas en donde mi punta está obturada, pero que sea mucho más delgada, que sea de calibre 30, para que pueda ir lo más apical posible, que mi salida sea lateral, para que yo no pueda o que no tenga esa posibilidad de extruir el material con el que estoy irrigando y causar un daño en los tejidos periapicales. Entonces, mis objetivos en una irrigación endodóntica, ¿cuáles son o cuáles serían? Se van a dividir en dos principalmente: mecánicos y químicos, o mecánicos químicos y biológicos. Los primeros dos, la intención es limpiar los residuos, lubricar el conducto, disolver el tejido orgánico e inorgánico
y evitar la formación de barrillo dentinario que me lleve a una obturación pobre. En los biológicos tengo que tener una eficiencia de microorganismos anaerobios y facultativos. Debo inactivar endotoxinas, no ser tóxico en contacto con tejidos vitales y no provocar reacciones anafilácticas. Y es aquí en donde el hipoclorito va a tener un riesgo, porque si el hipoclorito se extravasa a la zona periapical, puede causar o va a causar necrosis. Aquí tenemos una irrigación, un instrumento para hacer una succión, y por lo tanto yo debo de pensar que si voy a irrigar con hipoclorito, tengo que tener una aspiración directa en el conducto radicular o en la cámara pulpar. ¿Para qué quiero irrigar? Para obtener esto, para yo poder ver de manera adecuada cuáles son mis conductos, en dónde están, en dónde voy a comenzar ese proceso de obturación, y sobre todo que yo ya no vea nada de dentina infectada, que no vea restos de dentina, que no vea que ese conducto está drenando y me en una misma sesión en un diente necrótico. ¿Qué material es el indicado para poder irrigar? En el mismo guideline de la academia te dicen la eficacia de cada uno de los materiales con los que se irriga. Solución salina, 81%. Hipoclorito de sodio, 89%. Clorexidina, 87%. Si estoy pensando que mi diente está necrótico y que la academia me está sugiriendo que tengo una efectividad del 89%, tendré que pensar entonces en irrigar con hipoclorito. Oye, pero ¿qué pasa si se extravasa? No se tendría por qué pasar. Con una punta que esté sellada, que tenga una salida lateral, que yo tenga una cánula endodóntica en donde estoy succionando de manera inmediata lo que estoy irrigando, no tendría por qué tener ninguna clase de accidentes. Materiales de obturación. Tenemos básicamente tres grupos: las pastas yodoformadas, Vitapex, Ultrapex, Metapex, VRpex, los que quieran utilizar, que son pastas yodoformadas, el SOE u óxido de zinc eugenol y Endoflast FS o pasta FS. Esta última, la pasta FS, ha tomado un lugar importante dentro de los guidelines de la academia. En esta última modificación se habla sobre la recomendación de la utilización de esta pasta. ¿Por qué? Porque diversos estudios han demostrado que el óxido de zinc se puede considerar un factor irritativo que a la vez puede causar una reabsorción lenta. También se han reportado casos en donde ese óxido de zinc que no se reabsorbe de manera adecuada o de manera eficiente junto con la raíz del diente puede tener como resultado la desviación en la trayectoria de la pieza que es la sucesora. El iodoformo y el hidróxido de calcio premezclado puede ser un material de relleno radicular casi ideal para dientes primarios. Es reabsorbible cuando se excluye áreas de la furca, áreas apicales. Puede ser reabsorbido en parte por los macrófagos en un corto tiempo, en 1 o 2 semanas. Esto responde a mi pregunta: oye, ¿qué pasa si se va a extruir o si se extruye el material? No pasa mucho. Los macrófagos van a tener la oportunidad de poder hacer la reabsorción de este material en 1 o 2 semanas. Por lo tanto, no es muy viable que puedan dañar al tejido, al germen del permanente. Muchos autores han informado resultados favorables con pastas de relleno de conducto que oscila entre el 96 y 100%. Y aquí vamos a empezar a tener como una de las pequeñas controversias, porque hay diversos artículos que empiezan a examinar la obturación y dicen que el SOE con iodoformo e hidróxido de calcio, la EndoFS, va a tener un mejor éxito radiográfico que el Vitapex a los 12 y 18 meses. Esto hay que tomarlo en cuenta porque diversos estudios están comprobando que el Vitapex
se va a reabsorber más rápido que la raíz del diente, va a tener un riesgo de fracasar radiográficamente hablando del 55% y el 61% de los casos puede tener síntomas clínicos nuevamente, ¿ok? Esta tabla lo único que muestra es la reabsorción del ZOE contra la pasta en OFS y tabla de no reabsorción, de una reabsorción parcial y una reabsorción completa. También en estos mismos artículos vamos a encontrar sobre que el Vitapex está teniendo una efectividad del 96%, pero a los 6 y 12 meses radiográficamente desciende drásticamente a un 80 y luego a un 56%. Ellos empiezan a pensar que la Endoflash o pasta FS es una buena idea porque tiene un potencial antimicrobiano adecuado, que además ha demostrado que tiene una reabsorción similar a la raíz del diente y que si este material se llega a extruir, los macrófagos son capaces de fagocitar lo que se extruyó, pero no fagocitar la parte interna, lo cual va a tener como resultado un mejor éxito clínico. Y aquí te dice en los guidelines, la evidencia sugiere que deberás utilizar óxido de zinc, iodoformo e hidróxido de calcio. ¿Okay? La segunda opción, como lo vimos hace rato, ZOE, y por último tenés la elección de las pastas iodoformadas. Ahora bien, ¿cuál es el problema de las pastas como ZOE y como EndoFS? La manera en la que se puede llevar el material. Y también en este guideline te hablan sobre que lo puedes llevar con un léntulo, lo puedes llevar con un instrumento rotatorio, pero realmente la obturación con una pasta que es mezclada por el operador es un poco o bastante complicado, por lo que tendremos que buscar alternativas para poder inyectar este material hasta la zona apical. Ya para terminar, vamos a ver algunos casos clínicos, como tomando en cuenta lo que se hace. Lo ideal en un paciente, como dijimos, es, ok, primero voy a hacer mi análisis clínico. Yo sé que este paciente tiene un problema de caries severo. Ni siquiera hay que ser dentista para entender que este paciente tiene un problema de caries severo. Oye, pero es que le vas a hacer las pulpectomías y la educación del paciente. Sí, claro, eso se tiene que hacer, pero el paciente viene con dolor. No lo voy a educar, no le voy a dar aplicación tópica de flúor, una terapia de choque y después de un mes le voy a decir, ahora sí te voy a hacer las pulpectomías. El paciente viene porque le duele y tengo que resolver el problema. Estas imágenes básicamente fueron tomadas con la intención de demostrar la secuencia que se realiza. Aislamiento, mi conductometría, mi instrumentación. En este caso fue una instrumentación híbrida que fue manual rotatoria, mi irrigación o mi lavado, mi secado con puntas de papel. A mí se me hace mucho más rápido y mucho más efectivo. Y posterior, mi obturación para después pensar en hacer mi restauración, que pueden ser coronas de acero cromo, coronas de circonia, etcétera. Esas son las radiografías de este mismo caso. ¿Okay? Esta imagen me gusta, porque a pesar de que esta paciente se supone que está en protección estabilizadora o la famosa camita, a los que son pediatras entenderán que esta protección estabilizadora no está activa, no tiene la red. Única y exclusivamente se colocó la sabanita con la paciente, se sintió cómoda y se durmió. Quiere decir que mi técnica de anestesia tuvo que haber sido correcta para que mi paciente sienta este nivel de confort y no se mueva, no tenga miedo y no sea temeroso. Mis accesos intento hacerlo lo menor destructivo posible para que en la medida de lo posible yo pueda obturar aquí única y exclusivamente con una resina y no tener que sacrificar todo este tejido para colocar una corona. Tratamientos más complejos en donde se ve prácticamente un resto radicular
un diente muy joven, un paciente que tiene 2 años y medio, 3 años, y que por ninguna razón me gustaría que perdiera un órgano dental a esa edad. Tenemos aquí un tracto sinoso, una fístula, un absceso, como le quieran llamar. Intento hacer mi aislamiento. Si lo puedo aislar, entonces sé que lo puedo trabajar y sé que más adelante lo voy a poder restaurar, porque tengo las herramientas para poder restaurarlo. Casos de pacientes ya un poco más grandes, con lesiones muy extensas, en donde el manejo de conducta es importante. Aquí vemos unos puntos en la zona de la papila, porque la grapa me exigía que bajara. Vean la destrucción en la parte distal. La grapa necesitaba bajar bastante para que el dique me pudiera hacer la retracción. Aquí observo perfectamente cómo ya no tengo nada de encía. Hice la retracción única y exclusivamente con el dique. Lavo y obtengo una obturación de manera adecuada. Llego hasta los ápices mesiales, los ápices distales. Aquí ligeramente una extrusión, pero no pasa mucho porque el diente del gemen aún está muy joven. Este caso es uno de los que más ha costado y más ha gustado hacer la rehabilitación. Rápida. Después de un año se cae, se fractura el central y llega en estas condiciones. Aquí el niño venía en un llanto, por eso la fotografía se ve tan borrosa. Lo podemos aislar, se aísla, se trabaja. Aquí se colocó un pequeño núcleo de resina y posterior tenemos su restauración con la misma corona de circonia que había perdido. ¿Okay? Aquí está la radiografía final, llegamos a zona apical de manera adecuada. Entonces, esto me lleva a pensar que dientes que yo antes, como odontopediatra, pensaba que se tenían que extraer, hoy puedo arriesgarme y decir, ok, lo voy a intentar, pero siempre diciendo al paciente, existe la posibilidad que el tratamiento pueda fracasar. ¿Okay? Pero ¿por qué peleo tanto por los dientes? Porque no hay mejor mantenedor de espacio que un diente natural. Por eso es que se pelea hoy tanto porque un diente se mantenga en boca. Otro caso bastante complejo, la zona distal completamente invadida por la encía. Hacemos lo mismo, una retracción con la parte de la grapa, con el dique de hule. Vean radiográficamente la destrucción. Estaba a nada de no poder ser restaurable. Le platicamos al papá, el papá aceptó, adelante. Tenemos la instrumentación, tenemos la obturación y su restauración final, que en este caso era de lo más preocupante, que la corona sellara. Aquí está, sellando la corona. Esto me va a decir o va a tener como resultado que voy a poder tener un éxito clínico mucho más adelante. Este caso les platicaba la semana pasada. La paciente refiere molestia, no sabe qué le duele. Intraoralmente detectamos esta lesión. Radiográficamente, me voy a pasar un poquito. Tenemos esta lesión de acá. Se realiza el aislamiento, se retrae la encía. Aquí ya solamente veo la zona de la lesión de caries. Aquí ya está sellado perfectamente con mi dique. Me apoyé con hilo para poder bajar el dique y que yo pueda ver perfectamente bien. Y en este caso en específico, hubo que realizar una conductometría porque existía una duda sobre la raíz mesial. Se hace una conductometría, se ve que esté de manera adecuada. De hecho, aquí se ve perfectamente que se usó una lupa. Y se restaura con una corona. ¿Por qué con una corona? Porque la cercanía a la zona cervical no me daba la confianza de colocar un material bioactivo o una resina. Tratamientos que previamente han tenido una restauración profunda. Esta paciente llegó con una molestia, nos comentó que tenía dolor, que le habían realizado una resina. Se toma una radiografía y se observa que las restauraciones son muy profundas y tienen contacto con el nervio del diente. Se realiza un acceso lo más conservador posible, se retira toda la resina previa, ¿okay? Se limpia, se instrumenta, se irriga. Aquí puedo ver perfectamente limpio mi conducto y ahora sí, puedo volver a sellar con una resina en la misma cita y el paciente se puede ir
y yo tengo la tranquilidad que ese tratamiento no va a fracasar. Tratamientos anatómicamente complejos en donde la raíz distal, vean la inclinación que tiene, el aislamiento, les digo, parte fundamental de lo que yo considero más importante en un tratamiento pulpar. Aíslo, abro, instrumento, obturo. ¿Okay? Tengo una instrumentación, tengo una obturación hasta apical, entonces puedo pensar que mi tratamiento tendrá que tener un éxito radiográfico. Más tratamientos de manera más apical la zona distal de la obturación. Tratamientos en donde la limpieza de los conductos es de lo más importante. Tengo un aislamiento, tengo la obturación. Aquí esta zona de extrusión del material va en concordancia con el tracto sinuoso que el paciente presentaba. Tenemos algunas anatomías diferentes, deltas apicales, aquí se puede hacer perfectamente bien, un pequeño delta apical, ¿okay? Igual un tracto sinuoso. Instrumentaciones adecuadas con prácticamente 4 milímetros de raíz, en donde lo que espero es que mi diente se mantenga el mayor tiempo posible. Esta radiografía me gusta en lo particular porque te muestra cómo en la misma raíz tengo una zona mucho más apical y una zona mucho más reducida. Esto es por la resorción debido a la patología o a la lesión de caries que el diente presenta, una restauración con una corona y se resuelve el problema. Más casos de obturaciones. Este caso en particular es uno de los que más me ha gustado. Es un paciente con un síndrome. El paciente era difícil de tomar fotografías, por eso es que no tenemos fotografía. Pero aquí fue donde el localizador de ápices nos ha dado como una de las grandes lecciones. Esto radiográficamente parecería que está elongada la radiografía. Cuando colocamos el localizador de ápices, nos llevó a medir 26 milímetros. Y aquí están marcados los conductos. 26 milímetros para un diente temporal es una cantidad excesiva y muy, muy grande. La obturación llega exactamente a los ápices y todas las radiografías concuerdan. Entonces, el uso de localizadores electrónicos de ápices me puede llevar a hacer tratamientos adecuados. ¿Okay? Tratamientos de segundos molares superiores, donde la complejidad es la apertura, donde la complejidad es la curvatura del conducto distal, que se pueden realizar de manera adecuada con instrumentos que sean flexibles, instrumentaciones que se hacen coronapicales por la complejidad del manejo de conducta o porque el caso clínico así le exige. Y pues esto es lo que se puede lograr con la instrumentación rotatoria. No hablo de que la instrumentación rotatoria sea más fácil, sea más accesible. Hablo de que posiblemente sea más eficaz, de que posiblemente tengas resultados mucho más predecibles y que tengas un menor tiempo del paciente en la silla. Hago un pequeño paréntesis para agradecer al doctor Miguel Perusquía y a la doctora Kenny Estrada, quienes me ayudaron de manera inimaginable en la preparación de este material. Y también hago una mención muy especial a quien es partícipe de todo esto, quien me ayuda a tomar fotografías, quien está ahí para apoyarme para tomar radiografías, para hacer las obturaciones, que es Tania. Y por último, les dejo una frase que dice: trabajar duro por algo que no te gusta se llama estrés. Trabajar duro por algo que amas se llama pasión. Y eso es todo por el momento.
Muchas gracias, doctor Fernando, por su excelente ponencia. Una información de suma importancia para nosotros los odontopediatras. Vamos a tener mejores opciones para atender a nuestros pacientes en caso de tratamientos de endodoncia. Sí, tenemos varias preguntas por aquí, doctor. Sí, La primera nos dice la doctora Mine, ¿qué material utilizó para la obturación? Pero no sé cuál caso eh, pregunta. yo en lo particular obturo hasta hoy con Ultrapex. Es un material que me gusta, que me ha adaptado a que es fácil de llevar, pero con toda esta bibliografía es muy seguro que voy a cambiar en algún momento a pasta EndoFS. Lo que tendré que idearme es la forma en la que la voy a llevar para poder hacer obturaciones adecuadas. Correcto. Otra pregunta de la doctora Ingrid Medranda. Ella pregunta, doctor, ¿usted qué medicó pre y post operatorio a su paciente? Realmente una medicación preoperatoria y postoperatoria no hago. O sea, es limpieza, te puede dar la seguridad de que puedes básicamente instrumentar y obturar en la misma cita y sabes que no vas a tener ningún tipo de complicación. Ahora, en contados casos, puedo llegar a patentizar el conducto, usar yodoformo con formocresol, pero será un caso de 100 o más. Realmente hago muy poca medicación preoperatoria y posoperatoria, pues más bien me gusta que consientan a mis pacientes, les envío helado del sabor que quieran, porque no me gusta mucho que les metan analgésico en caso de que no sea necesario. Correcto. Otra pregunta, doctor. ¿Qué se debe hacer si se fractura una lima dentro del conducto que se está tratando? Hasta hoy no me ha tocado un caso. Eh, yo sería un poco de la idea, y eso es un punto de vista particular, no intentar retirarlo, más bien tener un seguimiento radiográfico, porque el proceso de erupción, en teoría, tendría que hacer que el pedazo de lima vaya hacia afuera. El riesgo que corres de transportar más la lima fracturada hacia el germen del diente permanente, creo que no vale la pena intentar retirarlo. Por eso es importante saber que las limas tienen un tiempo de vida. O sea, que si compro un blister que sí me va a costar a lo mejor 1,200, pero pues tienen un tiempo de vida, no son para siempre. Correcto. Otra pregunta dice Giselle Gudiño. ¿Podría repetir las limas rotatorias que recomienda? Bueno, no es que recomiende, porque no trabajo para ellos, ni tengo convenio con ellos, ni nada. O sea, a mí me gustan M3 y Maturify, que es de UDG. También están las de Fanta, que son para dientes infantiles. No tengo el gusto todavía de probarlas. Yo comencé con iRace y luego pasé a las de UDG y con esas me he quedado. Correcto. La doctora Betty pregunta, doctor, buenas noches. ¿Qué opina del uso del fomocresol para el tratamiento de conductos? Pues es que en realidad el formocresol se satanizó mucho. O sea, hubo un estudio y pusieron que era lo peor del mundo. Están habiendo estudios en donde se habla que el formocresol no hace lo que decían que hacía, no es carcinógeno, no muta, ¿no? Realmente el formocresol es un poco más auxiliar en pulpotomías, y si a mí me preguntan, me gustan más las pulpotomías con materiales bioactivos como biodentín, porque van a causar o van a generar un puente dentinario de reparación, y es como un poco más dejar que el diente se cure. Correcto. Otra pregunta. ¿De qué depende que podamos realizar una pulpectomía con sistema rotatorio? Pues básicamente dependería de lo ancho que pudiera llegar a ser el conducto, y también
va a depender un poco o bastante de lo curvado que pudiera llegar a ser el conducto. Esto lo va a determinar con el localizador de conductos y Y con la la toma radiográfica. tomografía. Ah, correcto. Tiene otra duda la doctora Betty. ¿Cómo estabiliza una corona de acero o circonia con tan poco tejido dentario? Es decir, casi un resto radicular. Ok, recordar que las coronas, bueno, que primero que nada, cuando yo hago una pulpectomía, tengo que colocar un material de curación e intento que se parezca lo más posible a un muñón. En muchos de mis casos utilizo ionómero de vidrio. En segunda, recordar que las coronas de acero tienen la capacidad de que tú las puedes, pues prácticamente contornear y que eso le va a dar estabilidad a tu corona. Aunado a eso, la unión química que te va a proporcionar el ionómero de vidrio con el que vas a cementar, que es este efecto de quelación, es un intercambio iónico y que técnicamente te asegura que la corona, si está tocando con algo de material de cementación, se va a quedar en su lugar. Y en las coronas de circonia, que fue el caso que coloqué, ahí sí se colocó un pequeño núcleo, es un endoposte técnicamente, se reconstruye y posterior a eso se cementa. Ese es un tema igual controversial que dicen, es que endopostes en pacientes pediátricos, o sea, sí se puede, pero con muchísimo control del paciente. El paciente no puede vivir en otra ciudad, no se puede ir a otro lugar, porque lo tienes que tener cada 6 meses ahí en su revisión. Correcto. La doctora Gema Juárez dice, si es necrótico, ¿puede terminarse en una sola cita? Sí, con una buena instrumentación, irrigación adecuada, obviamente hipoclorito, y si no drena más, lo puedes obturar. Correcto, parece ser que son todas las preguntas, doctor. Pues nuevamente agradecerle a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, el presidente Poncho Urías y la Academia Mexicana de Odontopediatría, nuestro presidente, el doctor Mario Santana Yotoku. Les damos las gracias por su excelente ponencia. Esperamos que vuelva nuevamente con nosotros porque el tema es muy interesante y creo que hay mucha información que sacar de esto, ¿verdad? Nuevamente, muchas gracias, doctor. Su constancia se le hará llegar vía internet, correo electrónico, Gracias. ¿correcto? Muchísimas gracias y un abrazo hasta Campeche, doctor. Gracias igualmente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos esperamos el próximo mes en nuestra conferencia virtual. Gracias.